Bueno, todos sabemos que el Señor Jesucristo, Él es Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor, nuestro Salvador. Pero hoy quiero considerar un punto que Jesús como profeta, Jesús como el profeta de Dios. Y vamos a remitirnos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, donde se anuncia la venida de un profeta. Deuteronomio 18, versículo 15 dice: profeta de en medio de ti os levantaré, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, que levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Recuerden que Dios fue interrumpido en el 10º mandamiento porque el pueblo estaba alejado con miedo al ver todo lo que estaba pasando en el monte, ¿cierto? Que humeaba, una trompeta que sonaba, temblaba. Entonces el pueblo mandó a Moisés a hablar con Dios. Y le dijeron: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Entonces, a raíz de esto, Dios dijo: bueno, ya que no quisieron hablar conmigo, ahora voy a mandarles profetas o intermediarios para hablar yo a través de ellos. Entonces dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. O sea, judío, se entiende. Y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. En estos estudios que hemos estado haciendo de Juan, siempre el Señor dice: yo no hago las cosas por mí mismo, sino lo que me dijo el Padre. O mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O también dice: yo hago todo lo que mi Padre hace. Lo hace el Hijo igualmente. Entonces, aquí se cumple, en Jesús se cumple esta profecía de Moisés acerca de la venida de un gran profeta. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Más adelante vamos a ver cómo esto es ratificado por Pedro, el apóstol Pedro. Pero ahora quiero abocarme a ver cómo Jesús fue reconocido como profeta cuando estuvo entre nosotros, ¿cierto? Hace ya 2000 años atrás. En el ejemplo de la mujer samaritana, en Juan 4:16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Recordemos que el profeta, por lo general, a partir de lo que dice Deuteronomio 13 y el capítulo 18, anunciaba cosas que vendrían, eventos en el futuro que se cumplirían. Pero aquí vemos en el Señor Jesús una pequeña pero importantísima diferencia, que Jesús no solo anunciaba cosas por venir, sino que también anunciaba cosas pasadas. Aquí vemos como le dice a la mujer: tú has tenido 7 maridos. O sea, Jesús le sabía el pasado a esta mujer. Es algo sorprendente. Y también recuerdo el caso de Natanael, cuando Jesús lo ve, ahí en Juan capítulo 1, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Aquí lo está diciendo Jesús en tiempo presente.
Le dijo Natanael, sorprendido obviamente, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. O sea, Jesús lo vio de lejos y lo conoció, que era un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, que sabemos que significa maestro. Y miren esta declaración, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta declaración, junto con otras más que dijeron otras personas como Pedro y Marta, es la mejor declaración de fe que podemos decir. Es la más importante. Por ejemplo, Marta dijo en Juan 11, a raíz de la muerte de su hermano, cuando Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida, Marta le responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa última parte también es importantísima reconocer de Jesucristo, que has venido al mundo, que has venido, que viene de Dios. Si ustedes leen Primera de Juan, capítulo 4, cuando habla del anticristo, dice que ellos no reconocen que Jesús es venido en carne, ni es venido de Dios. Pero sí que es importante en esta declaración también siempre decir que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, enviado de Dios. Y como Jesús le dijo a Pedro, esto se lo reveló Dios. No fue una comprensión nacida del intelecto de Pedro, sino que es una revelación divina. Así que todos los que decimos esta frase, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha sido enviado por Dios, nos fue revelado, por gracia, por supuesto. Ahora, en Juan 6, 14, vemos cuando Jesús alimentó a la gente, ¿se acuerdan? 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, que podría llegar fácilmente a 10.000 o 15.000 personas en total. Dice el texto, Juan 6, 14, después de que buscaron al Señor cuando se había ido, ¿cierto? Había despedido a la gente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, ¿cierto? Recordándose lo que dijo Moisés en Deuteronomio 18, que Dios iba a levantar un profeta. Pero mire la intención que había detrás de esta declaración. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí no hay una comprensión de que Jesús era el gran profeta que Dios iba a mandar al mundo, sino más bien lo vieron como un proveedor de alimento. Pan, ¿cierto? Nos conviene este tipo porque, miren lo que hace, divide el pan y los peces, así que vamos a tener la alimentación asegurada. Después, hay otro ejemplo en Juan 7:40. En esta oportunidad la gente estaba dividida a raíz de un milagro que Jesús había hecho. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, que Jesús hablaba acerca de ríos de agua viva, ¿cierto? Y después de discutir mucho quién es el Cristo, decían, verdaderamente este es el profeta. También recordándose de lo que dijo Moisés. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Correcto, eso es lo que decía la Escritura. Pero muchos se confundían con Jesús porque lo vieron venir de Galilea. Claro, porque no sabían que Jesús había nacido en Belén. Después había ido a Egipto, ¿cierto? Huyendo de Herodes, que lo quería matar.
Y después cuando volvió, no volvió a Belén, sino que volvió a Nazaret, norte de Israel, a Galilea. Por eso ellos estaban confundidos porque veían que Jesús venía bajando de Galilea predicando. Por eso dicen, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Obviamente que no. Él nacería en Belén, pero también la profecía decía que él iba a ir a Nazaret. Por eso dice la Escritura que sería llamado Nazareno. De Nazaret, no de las no secta, ¿cómo podemos decir? Del El voto. Nazareo. de Sansón, sí. Nazareos. Nazareo es una cosa y Nazareno es de la tierra de Nazaret. Mucha gente se confunde con esas dos palabras. Ahora bien, hay otra declaración acerca de Jesús como profeta, es en Lucas 24, ¿cierto? Los famosos caminantes de Maús, que iban discutiendo por el camino y recordando las cosas que habían pasado, los eventos que habían, ya como yéndose cada uno para su casa, ya se acabó todo esto, y iban contando, bueno, y Jesús se pone a su lado, ¿cierto? Y va escuchando lo que ellos van hablando, y les pregunta, ¿qué cosas acontecieron en Jerusalén que tanto van hablando? Así como desanimados, le dicen, bueno, esperábamos que él era el que había de venir, de redimir a Israel, y ahora, bueno, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos también dijeron, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces les dijo, oh insensatos y taros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sí, las profecías, los profetas, en el Antiguo Testamento anunciaban muchas cosas que Jesús iba a hacer. Pero yo ahora voy a ver algo desde el punto de vista de las profecías de Jesucristo que él dijo acerca de sí mismo. Jesús no solo anunció cosas pasadas, por ejemplo, de la mujer samaritana, presentes, por ejemplo, del caso de Natanael, o futuras, como por ejemplo Lucas 21, que es una profecía extraordinaria acerca de la destrucción del templo. ¿Cierto? Lucas 21, 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, explicando la profecía de Daniel 9. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es una extraordinaria profecía del Señor, que se cumple hasta el día de hoy delante de nuestros ojos. Esto lo podemos ver o constatar nosotros mismos ahora. Entonces mi intención ahora es mostrarles cómo Jesús hablaba acerca de lo que a él mismo le iba a pasar, su muerte e incluso la forma en la cual él moriría. En Juan 18, 14, dice, Juan 18, 31, perdón. Juan 18, 31. Ya poco antes de... Aquí está siendo juzgado por Pilato. Juan 18, 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie,
aquí hay una pequeña mentira de los judíos, porque la ley les autorizaba a dar muerte a una persona por pecado, ¿cierto? Como por ejemplo la mujer que fue encontrada en adulterio, a ella le iban a apedrear. También la ley decía que dar muerte al hijo rebelde. Sí, Incluso había un mandamiento, contumaz y sí, rebelde. ¿sí, pastor? No, nada más decía que es correcto lo que usted dice, que hay una ley para los hijos Ah, rebeldes y contumaces. sí, sí, correcto. Y también para un mandamiento específico que es aplicable al Señor Jesucristo. No permitirás que una persona que haya sido colgada en un madero permaneciera de un día para otro. Sí, la ley de Moisés sobre los colgados, los ahorcados. Sí, 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 sí. Entonces aquí ellos dicen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Como que ellos querían lavarse las manos también, igual que Pilato. Sacarse de su conciencia la muerte de ese hombre. Pero mire lo que dice aquí el versículo 32 de Juan 18. Dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús mismo, a través de su vida, de su ministerio, él iba anunciando cómo iba a morir. Y aquí cuando los judíos dicen esto, que a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, se cumple la palabra del Señor, que ahora lo vamos a ver, de qué forma iba a morir, cómo y dónde. En Juan 2:19, que es una de las primeras referencias que hay de Jesús acerca de su propia muerte, respondió Jesús y les dijo, Juan 2:19, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. En los estudios que hemos estado haciendo de Juan, nos hemos percatado de esto, que Jesús hacía preguntas espirituales y la gente respondía respuestas carnales, o lógicas, o racionales. Nunca entendían, o poco entendían lo que Jesús decía. Porque dice acá, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por ejemplo, la mujer samaritana, Jesús le dijo, yo te puedo dar agua de vida. Y la mujer le dice, pero tú no tienes con qué sacarlo, no tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo me va a dar agua si no tiene ningún balde, ningún tiesto? El paralítico este que estaba al lado del agua, que esperaba que el ángel revolviera el agua para entrar y ser sanado, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, pero no tengo quien me lleve. A preguntas o aseveraciones espirituales, la gente respondía carnalmente. De Nicodemo mismo, tienen que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo un hombre viejo puede volver de nuevo a nacer? No entendían. De hecho, Jesús en una parte dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Claro, porque estaban cegados, como dice Isaías 6, ¿cierto? Cegó el entendimiento de ellos. Siguiendo con el relato de Juan 2:19, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. ¿Qué escritura? Que el Mesías habría de resucitar. Por ejemplo, en Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces ellos creyeron estas palabras, esta escritura, profecías. Hay más, por supuesto, pero yo elegí esta de Isaías 53:10. Entonces, cuando Jesús resucitó, entendieron que Jesús había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, esto de que Jesús dijo, destruid este templo,
y en 3 días lo levantaré, significaba que él iba a morir y resucitar al tercer día. Ahora, en Juan 3:14, tenemos otra referencia de Jesús acerca de su misma muerte, muy conocida por todos. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo podemos ver en Números 21:4. De ahí viene la referencia de Jesucristo acerca de Moisés y la serpiente. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Nótese que Jehová no eliminó la serpiente. Dios podía haber solucionado el problema de la serpiente, eliminándolas. Pero no. Hizo que Moisés hiciera un asta con una serpiente ardiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí hay una alusión a que Jesús sería levantado en un madero, y como sabemos es una cruz. Pero también aquí está hablando de que mirando esta cruz y a Cristo en esa cruz, viviríamos poniendo fe en esa muerte, en ese hombre colgado en ese madero. Porque la gente, cuando miraba a la serpiente después de haber sido mordido por una serpiente venenosa, mortal, tenía que mirar con fe esta asta y vivía. Como con Pedro siempre conversamos acerca de esto. No importa las veces que me picara la serpiente, yo tenía que ver, cada vez que me picaba tenía que mirar el asta y no confiarme: total, la vi en la mañana, así que no creo que me haga nada. No, pues la condición era mirar siempre a la serpiente. En ella estaba la vida, no haberla visto una pura vez. Por eso es que Pablo siempre nos dice que debemos retener, confiar, permanecer en la palabra y en el Evangelio siempre, hasta el último de nuestros días. No confiar que hace 20 años atrás yo recibí a Cristo en mi corazón, así que soy salvo. No, tenemos que permanecer siempre creyendo, perseverando en la gracia, en la fe. Miren, les voy a citar el versículo que hablé acerca de los colgados, que mencionó el pastor también, Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, entonces se dan cuenta cómo los judíos mintieron cuando le dijeron a Pilato que ellos no estaban autorizados a matar a nadie. La ley sí lo decía. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. De aquí se cumplen dos cosas de nuestro Señor Jesucristo. Esto se cumplió en Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. También recordamos, ¿cierto?, Gálatas, que dice que Jesús se hizo maldito por nosotros. Gálatas 3. Él se hizo maldito por nosotros al estar colgado en un madero. Por el solo hecho de estar colgado en un madero,
es maldito, porque maldito por Dios es el colgado. Y Pablo dice en Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ese es el amor de Cristo, pues, hermano, ¿cierto? Incluso hacerse maldito por nosotros. Dice Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí Jesús está de nuevo diciendo que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Ahora, en Juan 12:3, tenemos el caso de María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Aquí Jesús está anunciando que él iba a morir y iba a ser sepultado. Entonces ese perfume que esta mujer le estaba echando encima iba a servir para ese día, para su sepultura. Jesús estaba anunciando que iba a morir. Pero como vamos a ver más adelante, los discípulos no entendían estas cosas. Les estaba velado esto que Jesús decía. Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y miren aquí esta controversia. Respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? O sea, según la ley, según lo que nos ha enseñado, erróneamente por supuesto, el Cristo no muere, el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre sea levantado? O sea, ¿cómo el Mesías va a morir? No puede ser, pues si nos han enseñado que no, permanece para siempre. Una mala enseñanza de los fariseos y de los escribas y los sacerdotes, porque la ley sí enseñaba que el Cristo tenía que padecer y morir y resucitar al tercer día. Ahora, ¿cómo se entiende esto de a todos atraeré a mí mismo? Si yo fuera levantado, esa palabra levantado también está dando la idea de que él iba a ser levantado de la tierra, y uniendo el otro versículo, entendíamos que está hablando de que él sería alzado en un madero, en una cruz. Pero quiero detenerme aquí en esta frase, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo nosotros seríamos atraídos hacia Cristo, hacia su cuerpo? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la respuesta. Literalmente, Jesús se hizo pecado por nosotros, al llevar en su cuerpo nuestros pecados. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, cuando Jesús está en el madero, todos los pecados de los hombres de todos los tiempos, desde el primero hasta el último, fueron puestos sobre el cuerpo de Cristo, porque él estaba en una labor expiatoria, tomando nuestro lugar y muriendo nuestra muerte, que era lo que merecíamos por causa de nuestra desobediencia a Dios y su ley. Y con la ley demandaba muerte al pecador, Jesús tomó nuestro lugar y murió nuestra muerte.
de forma efectiva. Murió hecho carne, hecho humano como yo, perecible, para morir la muerte real que yo iba a morir. Es más, Jesús murió la muerte eterna que nosotros merecíamos. En 3 días pagó nuestra muerte eterna, pagó nuestro pecado, la condena que merecíamos por causa de nuestra desobediencia. Por eso que Jesús tenía que venir en carne, para pagar en carne nuestra muerte. No servía que Jesús hubiera venido como un ser celestial, porque probablemente no hubiera sufrido ningún dolor, ningún azote, ningún clavo, ninguna espina. Pero él tenía que padecer mi muerte, sufrir mis dolores. Por eso él se hizo carne, nació de una mujer, fue hecho hombre, ¿cierto? Se humilló hasta lo más bajo, dice Colosenses. Ahora dice Mateo 12, 39, Mateo 12, 39. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está hablando Jesucristo de que él iba a ser enterrado en un sepulcro, la sepultura. 3 días. Acuérdense que cuando Jonás oró desde el vientre del pez, dice primero que Dios lo libre del Seol. Pero después dice que, más adelante, dice que Dios lo libre de la sepultura. Por lo tanto, Seol y sepultura es lo mismo. Jonás capítulo 2, cuando estaba en el vientre del pez, ora y dice, Jonás 2:2, invoqué mi angustia a Jehová, él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Después, en el versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. Acuérdense que estaba dentro del vientre del pez. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces Jesús se estaba refiriendo aquí a su sepultura, que sería sepultado, estando efectivamente muerto, ¿cierto? Después de ser bajado de la cruz. En Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y aquí está lo que Jesús le dijo a los discípulos, o le dijo a Pilato cuando empezamos el estudio, que para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. No solo Jesús dio a conocer cómo iba a morir, sino también el proceso por el cual él iba a morir. Lucas 18:32 dice, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Por eso que se cumplió la palabra de Jesús cuando los judíos dijeron, no, nosotros no podemos matar a nadie. Entonces se lo pasaron a Pilato, que era romano, por lo tanto gentil. Jesús dijo que el Hijo del Hombre sería entregado a los gentiles. Los judíos entregarían a Jesús a los gentiles. Y será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le eran encubiertas, y no entendían lo que se les decía. En Mateo 20:17 hay un pequeño detalle que nos lo dice Juan. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, de aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles
para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Esto no dice Juan, pero lo dice Mateo. Y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. ¿Se dan cuenta cómo Jesús sabía todo lo que le iba a pasar? Y no solo lo que le iba a pasar, sino cómo iba a pasar. ¿De qué forma iba a pasar? Va a pasar esto y esto otro, dijo Jesús. Tomarán al Hijo del Hombre. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a la muerte. Le entregarán a los gentiles, a Pilatos. Y estos lo van a escarnecerán, lo azotarán y lo van a crucificar. Mas al tercer día resucitará. Se cumplió todo al pie de la letra como Jesús lo venía diciendo. Asombroso. Por eso que Jesús era profeta. Y el más grande de todos los profetas enviados por Dios. El último gran profeta de Dios. Ya no necesitamos más profetas, tenemos este. Como la gente dijo, este es el profeta de Dios. Cuando el Cristo venga, ¿hará mayores cosas que estas? Decía la gente. No creo. Por lo tanto, este es el Mesías. Y Juan dice en Juan 20, ¿cierto? Estas cosas se han escrito. O sea, hay más cosas que Jesús hizo que no están registradas en este libro. Pero estas que han sido aquí escritas, fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios. Y que en Él hay vida eterna. Y que Él tiene palabras de vida que darnos. Agua viva para saciar nuestra fe de la muerte, ¿cierto? Que nos da vida eterna, vida en abundancia. Entonces, como conclusión de todo lo anterior, voy a leer dos textos, uno de Pedro y otro de Pablo, que más o menos resume todo lo que le pasó a nuestro Señor y cómo se fueron cumpliendo sus palabras, tanto de los profetas como las que dijo él mismo acerca de sí mismo. En Hechos 3:11, el discurso de Pedro, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Nótense aquí como Pedro no solo dice que Dios ha glorificado a su Hijo, sino que añade Jesús, porque nosotros creemos que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Siempre tenemos que remarcar esto. Jesús de Nazaret es el Cristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás, ¿cierto? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, a este cojo, ¿cierto? Le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, aquí está diciendo Pedro, ese que ustedes mataron, ese está vivo ahora y ese sanó a este cojo. Y ustedes son testigos de todo esto. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer, cosa que los judíos no entendían. Ellos creían que Cristo permanecía para siempre. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de los
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Y aquí está la confirmación de Pedro acerca de que Jesús era el profeta que había anunciado Moisés en Deuteronomio 18. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, será cortado. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. todas las familias de la tierra. Amén. Hermoso discurso de Pedro. Dice: a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nótese que dice: a vosotros primeramente, a ustedes los judíos primeramente les fue enviada esta palabra, esta bendición, este beneficio de que Jesús haya sido levantado de los muertos, para que fueran bendecidos. Pero como también sabemos, después algunos judíos no recibieron esta palabra y se apartaron. Y eso dio lugar a la entrada de los gentiles, nuestra entrada a este pacto, por la fe, gratuitamente, en la muerte y resurrección de nuestro Señor, para que nos convirtamos en nuestra maldad, dice ahí. Entonces Pablo también da un discurso en Hechos 13, 16. Hechos 13, 16 dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones de las tribus de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Hermanos, aquí Pablo está contando la historia de Israel, pero esta es la mejor historia que se puede contar. Este es el mejor resumen que se puede hacer de la historia de Israel, Amén. lo que está aquí diciendo Pablo. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Los judíos que estaban oyendo probablemente decían: sí, correcto, sí, es cierto, esa es nuestra historia, esa es la historia de nuestro país. Claro, esos son los eventos históricos que han acontecido. Pero aquí Pablo lo sorprende, al igual que cuando Esteban, ¿se acuerdan? Que también partió hablando de la historia de Israel, y de repente de Moisés salta al Mesías, a Cristo. Aquí Pablo, de David, va a saltar al Señor Jesucristo. Dice Pablo en el versículo 23, de la descendencia de o sea, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Nótese aquí que el Mesías, el Cristo, ya tiene nombre, Jesús. Aquí Pablo no dice Dios levantó al Mesías por Salvador a Israel, sino que dice Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ellos recalcan, todos los apóstoles recalcan que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Jesús de Nazaret, ese que ellos conocían, ese que vivía en Nazaret, que era hijo de un carpintero que se llamaba José, y su madre María, y tenía hermanos y hermanas. Ese es el Mesías. Ese que ustedes menospreciaron, porque decían: no, no es este el hijo del carpintero.
A su madre conocemos, a su padre, a su hermana, a su hermano. Lo menospreciaron, tal como decía Isaías en el capítulo 53, menospreciado. Dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo, ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas de aquí viene uno tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan, cierto, por boca de Jesús mismo, dijo que era el más grande de los profetas. Pero él dijo que había uno más grande que él. Uno más grande que era su primo, Jesús. Por eso que dice que Juan menguó cuando apareció este Cristo, porque era mayor que él. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de David. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, y pidieron a Pilato que se le matase. Ven, aquí se cumple lo que Jesús dijo. Será tomado por los judíos, pero pasado a los gentiles, para que lo crucifiquen. Pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, se calcula que son 300 profecías, ¿cierto? Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido en los hijos de ellos, a nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de estar viendo estas cosas que habían sido anunciadas por los profetas, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. ¿Quién iba a pensar que este salmo os daré las misericordias fieles de David? Se está refiriendo a que el Mesías iba a ser levantado de los muertos. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a quien a Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues estos varones hermanos que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que te ha dicho de los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced. Desapareced, dice ahí, hermanos. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si algunos la contare. Tremendo discurso de Pablo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Se interesaron los gentiles. Que dice más adelante en otro versículo, lo que habían sido ordenados para la vida eterna. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cierto? Lo que hablábamos acerca de la serpiente. Que no porque me picó en la mañana y miré el asta, viví, después en la tarde me volví a picar, yo confiaba, no, total, en la mañana ya miré el asta. No, iba a morir igual, con la condición era mirar cada vez que era picado por la serpiente. Entonces aquí los apóstoles se preocuparon de esto, de que fuéramos persuadidos de que teníamos que perseverar en la gracia de Dios todos los días de nuestra vida.
no sea cosa que nos deslicemos y caigamos de la gracia. Entonces, hermanos, termino recordándole las palabras de Pablo acerca del Evangelio. 1 Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Retener, recibir, perseverar, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no retengo, si no persevero en la palabra que me ha sido predicada, el Evangelio de Cristo, he creído en vano. Se me va a olvidar, va a venir maligno y me va a quitar la semilla de mi cabeza, de mi mente, y me voy a perder. De aquí Pablo nos declara qué es el Evangelio que él predica. Que para mí, en mis tiempos de religioso, no veía estos textos. Eran invisibles. No los había visto nunca. Nunca asocié esto, que esta es la respuesta, que es el Evangelio. El Evangelio es, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y yo podría añadir, conforme a lo que Jesús mismo habló acerca de él mismo que le iba a ocurrir, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, una aparición especial a este hermano de Jesús, quien no creía, que después fue apóstol. Después a todos los apóstoles. De los últimos de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén, hermanos. Eso les tenía preparado. Quise mostrar cómo Jesús, como profeta, se excedía más que los profetas que Dios haya mandado. No solo él anticipaba los eventos que iban a ocurrir, sino que también era capaz de decirnos las cosas que habíamos hecho y lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque dice Juan 2, ¿cierto? Que él conocía a los hombres y lo que había en su corazón. Por lo tanto, no necesitaba que nadie le presentase a los hombres y le dijera, mire, él es así, él es así. No. Jesús de lejos los conocía. Jesús de lejos nos conoció. Se movió a misericordia, se acordó de nosotros cuando estaba en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Resucitó para que tengamos vida eterna, gratuitamente por la fe. Nos regaló esta fe para que creyésemos en él. Hermosa palabra, hermano, que debemos mantener siempre en nuestro corazón, leyendo siempre la Escritura para recordar siempre estas cosas. Amén, hermano. Bendiciones para todos. Gracias.